Hay quien dice que la vida no es un paseo de rosas, ¿no? Y es curioso porque esa misma expresión, pero de una manera mucho más amplificada, también la utiliza la Biblia. Son muchos los lugares en la palabra de Dios en la que se compara a vivir la vida con caminar o pasear o andar. Y la Biblia también reconoce que vivir en esta época es muy complicado, son tiempos difíciles, dice la Biblia. Por eso, en la Biblia, siguiendo esa misma ilustración, también vamos a encontrar muchos pasajes en los que el propio Jehová se ofrece a caminar con nosotros, a vivir la vida con nosotros. ¿Por qué deberíamos de tomarnos a pecho la invitación de andar con Jehová? Por lo menos por 3 razones. Una es la que indica Jeremías 10:23. Recuerda que ahí dice que al hombre no le pertenece su camino o su propio llevar su vida. Dice, no pertenece al hombre que está andando, que está viviendo, siquiera dirigir su paso. ¿Con eso qué nos da a entender Jehová? Pues que no tenemos la capacidad de vivir la vida solos. De hecho, que dependemos de Jehová. El ser humano está hecho de tal manera que, aún en el paraíso, no solo porque estamos alejados de la perfección, aún en el paraíso el hombre perfecto necesita vivir la vida siguiendo a su Creador. Una segunda razón por la que deberíamos de considerar la posibilidad de andar con Jehová es porque, como hemos dicho antes, la Biblia reconoce en 2 Timoteo capítulo 3 que son tiempos críticos difíciles de manejar. Si de por sí no tenemos la capacidad para vivir por nuestra cuenta, si a eso le añadimos que la vida está llena de trampas, de obstáculos, con más razón habría que aceptar esa invitación. Y una tercera razón es que la Biblia también expone que no es solo que la vida es complicada de por sí, sino que además, por ser siervos de Jehová, Satanás se encarga de poner obstáculos mayores en nuestros caminos. Él procura que especialmente quienes queremos vivir la vida a la manera de Jehová, encontremos dificultades para poder lograrlo. Tomando en cuenta esas 3 razones, es lógico que Jehová diga que por favor agarremos su mano y caminemos con él. Como el papá que ve que su niño está dando los primeros pasos, está recién sabiendo andar y está cerquita y quiere que se deje guiar por su padre. No es que Jehová nos considere infantiles, pero sí ve que necesitamos de su guía. Por eso vamos a contestar 3 preguntas muy interesantes respecto de andar con Jehová, partiendo de la base de que los que estamos acá deseamos andar con Jehová. Estamos acá para aprender de Jehová. Es nuestro derrotero de vida querer vivir a la manera de Jehová. Pero vamos a ver cómo la Biblia nos ayuda a entender que andar con Jehová implica una profundidad en la que aún todos nosotros nos podemos poner metas o autoanalizarnos. Vamos a contestar 3 preguntas sobre el andar con Jehová. La primera, ¿qué quiere decir realmente andar con Jehová? La segunda, ¿cómo se consigue andar con Jehová? Jehová es un ser espiritual, un ser invisible. ¿Cómo hago yo para andar con Jehová? Y la tercera, ¿qué beneficios se obtienen cuando uno acepta la invitación de andar con Jehová? Vamos a contestar la primera pregunta. ¿Recuerda? ¿Qué quiere decir exactamente andar con Jehová? En la Biblia la expresión andar casi siempre no se está refiriendo a caminar literal. En la mayoría de los casos quiere decir adoptar un estilo de vida o una forma de vida. Andar con Jehová sería adoptar por estilo de vida el vivir dejándonos guiar por los principios y consejos que nos da Jehová en su palabra, la Biblia. Es querer vivir la vida como entendemos que Jehová nos pide que la vivamos. Para entender a profundidad qué implica andar con Jehová, podemos recordar 2 nombres. Vamos a leer 2 textos para recordar 2 nombres. Son famosos, pero que nos van a ayudar a entender qué significa andar con Jehová. En Génesis, capítulo 5, encontramos el comentario de alguien que fue un ejemplo de andar con Jehová. Génesis 5, versículo 24. Dice ahí la Biblia, y Enoc siguió andando con el Dios verdadero. Hasta ahí nada más. En el capítulo 6, en el versículo 9, dice, esta es la historia de Noé. Noé fue hombre justo, resultó exento de falta entre sus contemporáneos,
Y añade ahora, Noé andaba con el Dios verdadero. Así que, si nos recordamos un poquito lo que sabemos sobre Enoc y Noé, podemos llegar a captar a mayor profundidad qué quiere decir andar con Jehová. Podríamos decir cosas interesantes sobre Noé y sobre Enoc. Por ejemplo, ellos no usaban corbata. Ellos no venían a salones de reino. Así que tenemos que sacar de nuestra mente que el simple hecho de sentirnos testigos de Jehová, eso significa automáticamente que andamos con Jehová. No es pertenecer a un grupo religioso. No es tener una rutina de ciertos eventos espirituales. Eso no fue lo que caracterizó la vida de Enoc y de Noé, pero son ejemplos de andar con Jehová. ¿En qué sentido Enoc y Noé vivieron andando con Jehová? Recuerdan que en sus épocas ellos fueron prácticamente los únicos que decidieron vivir la vida de un modo muy diferente al del resto de sus vecinos, de sus contemporáneos. Ellos confiaron en que necesitaban la guía de Dios, escucharon esa guía y la obedecieron. Pero no en momentos esporádicos o en momentos claves de la semana o del mes o de su vida. Ellos hicieron de su rutina diaria tomar por modelo lo que sabían acerca de Jehová, o tomar como referencia lo que sabían acerca de Jehová. Repercutió en las metas que ellos mismos se pusieron, en los modales que desarrollaron, repercutió en la manera como criaban a su familia, por ejemplo en el caso de Noé, repercutió en qué importancia le daba a aspectos seglares. Todo eso, todo ese aspecto rutinario de vivir, dejándose guiar por la voluntad de Jehová, indicó que ellos andaban con el Dios verdadero. Eso significa andar con Jehová. Va mucho más allá de decir, yo soy testigo de Jehová, así que ando con Jehová. Yo vengo al salón, así que yo ando con Jehová. Yo hace tanto tiempo que me bauticé, yo ando con Jehová. Pero ¿cómo me comporto en mi casa? ¿Por qué personalidad se me conoce? ¿Qué reputación tengo en el trabajo? ¿Cuánta importancia le doy al trabajo? ¿Cuánta importancia le doy al ministerio? ¿Qué tipo de esposo soy? ¿Qué tipo de esposa soy? Ese tipo de facetas de la vida cotidiana indican si yo vivo la vida confiando en que lo que Jehová dice respecto de esas facetas es digno de confianza, trato de adquirir información sobre ello y entonces lo aplico, lo obedezco. Eso fue lo que hicieron Enoc y Noé y eso es lo que significa andar con Jehová. La Biblia indica que en el tiempo del fin, igual que estuvo Enoc y estuvo Noé, en el tiempo del fin estaríamos muchos haciendo todo nuestro mejor esfuerzo por andar con Jehová, porque ese es nuestro deseo. Hay una profecía en Miqueas, que le invito a buscar, que habla de nosotros. Miqueas capítulo 4. Ahí se señalan los versículos 1 y 2. Y en la parte final de los días tiene que suceder que la montaña de la casa de Jehová llegará a estar firmemente establecida por encima de la cumbre de las montañas. Y ciertamente será alzada por encima de las colinas y a ella tendrán que afluir pueblos. Y muchas naciones ciertamente irán y dirán, vengan y subamos a la montaña de Jehová y a la casa del Dios de Jacob. Y él nos instruirá acerca de sus caminos. Y ciertamente andaremos en sus sendas, porque de Sion saldrá ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Notó? En el tiempo del fin, el tiempo en que vivimos, muchos seríamos los que entenderíamos que no existe mejor manera de vivir la vida que dejarse instruir por Jehová, aceptar sus caminos y andar en ellos. Pero note lo que menciona el versículo 5. Miqueas capítulo 4, versículo 5. Dice, porque todos los pueblos, por su parte, andarán cada cual en el nombre de su Dios. Pero nosotros, por nuestra parte, andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios hasta tiempo indefinido, aún para siempre. ¿Qué añade este versículo 5 respecto de nuestro tiempo? El versículo añade, al decir que todos los pueblos andarán cada uno como le dé la gana, da a entender que la mayoría de la gente de nuestro tiempo no va a aceptar la invitación de andar con Jehová. La mayoría de la gente no va a hacer eso, como pasó en el tiempo de Enoc y Noé. Por eso, como en aquella época, andar con Jehová no simplemente implica adoptar por estilo de vida, seguir la dirección divina, sino que va a exigir mucho valor.
y nos tiene que convertir a la fuerza en personas muy diferentes del resto de nuestros contemporáneos, como fueron de diferentes Enoc en su tiempo y Noé en su tiempo. La gente se burlaba de su estilo de vida. Ahora que entiendo mejor qué significa andar con Jehová, me podría preguntar, ¿se me nota claramente por mi manera de manejar los asuntos de mi casa, por mi manera de vivir? ¿Los demás pueden notar que yo ando, vivo de un modo diferente a ellos? ¿Será que adoptar ese estilo de vida tan diferente, que me va a marcar en muchos aspectos, me va a dar vergüenza? ¿Está exigiendo de mí un valor que me está costando sobrellevar? Enoc y Noé pasaron la prueba y Jehová los recuerda por haber vivido la vida de la mejor manera que se puede vivir, siguiendo sus directrices. Resumimos la primera respuesta a la primera pregunta. ¿Qué significa realmente andar con Jehová? No es pertenecer a un grupo religioso, no es tener una rutina de eventos religiosos. Es un estilo de vida en el que se demuestra que uno confía en Jehová, busca su guía y la obedece en todo aspecto de su vida. La segunda pregunta era, yo deseo hacer eso. ¿Cómo logro andar con Jehová? Podríamos decir que Jehová nos ha dado 3 ayudas principales para poder aceptar su invitación de andar con Él. ¿Cuáles son esas 3? Vamos viéndolo con 3 textos bíblicos, cada una de ellas, ¿sí? Primera manera como Jehová nos ayuda a andar con Él. Salmo 119, versículo 105. Ya lo va encajando, pero ya el panel lo relaciona aquí. Salmo 119, 105. Y dejamos la Biblia abierta para analizar el versículo después. Dice, tu palabra es una lámpara para mi pie y una luz para mi vereda. Jehová nos ha dado su palabra escrita, la Biblia. Es el mejor modo como uno puede llegar a conocer cuál es la guía que Jehová nos quiere ofrecer. Cuando uno la lee con aprecio y la toma en cuenta en sus diferentes facetas de su vida, uno logra andar con Jehová tal como Él desea que lo hagamos. Pero es interesante que el versículo indica a qué profundidad hay que tomar a pecho la palabra de Jehová para que podamos decir que andamos con Él, aceptando la dirección de su palabra, la Biblia. Notó que el salmista usa 2 ilustraciones diferentes. Parece la misma, pero hay 2 ilustraciones en el versículo. Primero dice que uno puede lograr andar con Jehová si utiliza la Biblia como una lámpara para su pie. Después dice que también uno puede lograr andar con Jehová si utiliza la Biblia como una lámpara o una luz para su vereda. Son 2 ilustraciones diferentes, son 2 actos diferentes. Dice el salmista que la Biblia debe ser como una linterna cuando estamos a oscuras, que la podemos usar de 2 maneras. Esa linterna a oscuras la podemos utilizar para alumbrar nuestro pie. ¿Dónde voy a poner el pie al dar mi siguiente paso? Entonces yo miro dónde pongo el pie. O en un ambiente oscuro, yo puedo usar la linterna, como hacían los acomodadores en el cine, para alumbrar un camino, una senda, una vereda. ¿De qué manera se usa la Biblia? Si deseo dejarme guiar por Jehová, quiero andar con Él. ¿De qué manera yo aplico el usar la Biblia de estas 2 maneras? Cuando permito que la palabra de Dios, sus principios, sus cientos de miles de principios que están en la Biblia, lo aplique en esas 2 facetas de mi vida. Cuando yo uso la Biblia para iluminar mi pie, entonces estoy tomando en cuenta la voluntad divina. ¿Y cómo es ese dar mi pie? Todos nosotros nos enfrentamos todos los días a decisiones inmediatas. Tengo que decidirme ya. Tengo que actuar. Ante decisiones cotidianas, yo puedo optar por hacer las cosas a mi manera o tomando en cuenta la voluntad divina. Por ejemplo, antes de venir a la reunión, hemos tenido que decidir qué ropa nos pondríamos, cómo nos peinaríamos, cómo nos maquillaríamos, quienes se maquillan, ¿verdad? Podemos hacer 2 cosas. Podemos atender a nuestro arreglo personal y nuestra vestimenta, siguiendo las modas de este mundo, vistiendo como a mí me gusta, como a mí me da la gana, o tomando en cuenta consejos como el de vestir con modestia y buen juicio. Yo tenía que abrir el armario y vestirme para la reunión. Tenía que dar ese paso. Si al hacerlo, al arreglarme, he tomado en cuenta la voluntad de Jehová, estoy andando con Él.
Si lo hago a mi manera o a la manera del mundo, estoy andando como la mayoría de los pueblos del mundo, que cada cual andará en el nombre de su Dios. Cuando volvamos a casa, pues tendremos que decidir qué tipo de mensajes si estamos dispuestos a contestar con el celular, qué tipo de programa vamos a ver en la tele si queremos ver tele, qué música escucharemos en el auto, en el coche, cuando volvamos. Hay un montón de decisiones que dar el paso. ¿Lo haré como hace la mayoría o tomaré en cuenta la voluntad divina? Si es así, la Biblia se está convirtiendo en una lámpara para mi pie. Pero también Jehová espera que si quiero andar con Él, tome su palabra como una luz para mi vereda. Es decir, no solo hay que tomar en cuenta a Jehová para las decisiones cotidianas e inmediatas, sino también Jehová espera que tomemos en cuenta su voluntad y su guía para el rumbo que le damos a nuestra vida, que es como un camino que va siguiendo nuestra vida. Realmente la Biblia la podemos utilizar para mirar qué tipo de vida quiero ir llevando como siervo de Jehová, e incluso la puedo utilizar como una linterna para ver cómo he venido andando, desde que me bauticé hasta ahora, desde que conozco a Jehová, y decir, pues mirar la cantidad de curvas que vengo dando. Uno puede utilizar la Biblia para eso y enmendar su camino. Por ejemplo, si soy padre, yo puedo tomar en cuenta lo que me va enseñando Jehová en su palabra, la Biblia, para determinar qué rumbo de educación espiritual estoy dando a mi hijo o a mi familia. ¿Estoy dejándolo a rienda suelta o llevo un proyecto espiritual con ellos, siguiendo las pautas de Jehová? Pues yo puedo utilizar la Biblia para ver qué proyecto de vida estoy llevando con mi familia. Si soy varón de la congregación, puedo utilizar la Biblia, estudiarla, dejarme impregnar por los pensamientos de Jehová y analizarme como varón. ¿Qué metas me están caracterizando como varón en la congregación? Estoy aprovechando el privilegio de que Jehová me permite llevar la delantera en la congregación y mi rumbo demuestra que tengo metas cristianas claras y fijas y sigo tras ellas, o indican otro tipo de proyectos y metas en mi vida. Si miro en los años que llevo como varón bautizado, ¿qué me indica la lámpara de la Biblia? ¿Y qué ajuste estoy dispuesto a hacer? Cuando hacemos eso, estoy dejando que la Biblia funcione como una linterna para mi camino. Estoy andando con Jehová. Cuando lo hacemos a nuestra manera y como se nos ocurre, andamos como el resto de los pueblos, cada uno en el nombre de su propio Dios. ¿Vio qué hermosa herramienta nos da Jehová para poder andar con Él? Pero requiere leerla y meditarla con aprecio y estar dispuesto a cumplirla. ¿Qué segunda ayuda nos da Jehová para andar con Él? Otro texto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Por ejemplo, tú sabes que la página, tú dices, Mateo 24, 14, no lo sé qué número de página es. Dice, de hecho, ustedes fueron llamados a este curso, porque hasta Cristo sufrió por ustedes, dejándoles dechado para que sigan sus pasos con sumo cuidado y atención. ¿Vio que sigue la Biblia usando la misma ilustración de caminar? Dice el versículo que la segunda manera como Jehová nos ayuda a andar con Él es habiéndonos puesto el ejemplo de su Hijo Jesucristo. No ha habido en la tierra alguien que camine con Jehová mejor que Jesucristo. Si procuramos vivir la vida como la vivió Jesús, estaremos disfrutando del privilegio de andar con Jehová de un modo muy pleno. Pero hay que entender qué quiere decir la Biblia con seguir los pasos de Jesucristo, copiar su ejemplo. ¿Por qué? Porque para la mayoría de las facetas de mi vida no voy a encontrar relatos en los evangelios que encaje con lo que Jesucristo hizo. Por ejemplo, usando las mismas referencias de antes, ¿cómo contestaba Jesucristo los mensajes de teléfono celular? No. Los mensajes de... ¿Cómo se dice acá? No me acuerdo. Móvil. Jesús no utilizaba móvil. No es cuestión de imitar cómo se comportaba Jesucristo en ese sentido. Si soy padre, ¿cómo criaba Jesús a sus hijos? Si ni siquiera Jesús estuvo casado. Cuando la Biblia habla de seguir los pasos de Cristo, nos invita a adoptar su inclinación mental. De hecho, hay pasajes de él que dicen que tengamos la mente de Cristo. Cuando uno hace el esfuerzo
de captar la fuerza de la personalidad de Jesucristo con sus hermosas cualidades y trata de imitar esa inclinación de comportamiento, entonces sí es fácil que en muchas circunstancias que nos enfrentamos nosotros y que no se enfrentó Jesucristo, nos comportemos como lo haría Cristo. Recuerda que hace 2 meses atrás teníamos 2 artículos de cómo tratar con niños y cómo tratar con hijos adolescentes, aprendiendo del ejemplo de Jesucristo. Se puede llegar a aprender cuando entendemos que Jesucristo desarrollaba una personalidad accesible, paciente, que corregía, que lo hacía con amor, el tiempo que... Cuando uno trata de captar esa personalidad de Jesucristo, entonces uno puede andar con Jehová. Eso no es fácil. Requiere fijarnos mucho en los pasajes en los que podemos llegar a aprender de Jesucristo. Y Pedro llegó a poner esa idea en este versículo, pero un poco escondido. Notó que Pedro escribió que Cristo nos dejó dechados. Pero quizás escucharon muchas veces que si tenemos la RBI 8, la Biblia con referencia, verdaderamente Pedro lo que escribió fue escrito debajo. Pedro no dijo, Jesús nos dejó un ejemplo. Pedro dijo, Jesús es un escrito debajo para que sigamos sus pasos con sumo cuidado y atención. ¿Y por qué dijo Pedro es un escrito debajo? Porque Pedro utilizó una ilustración. Puso la ilustración de, igual que un niño trata de aprender a escribir en el colegio de aquella época o con los tutores de aquella época, así tenemos que hacer con Jesucristo. Los niños de aquella época utilizaban una pizarra de cera en la que su maestro escribía con un punzón la letra del alfabeto que quería, o las palabras del alfabeto que quería el maestro que el niño aprendiera. El niño debajo, en esa misma pizarrita, tenía que esforzarse por imitar la escritura del maestro. ¿Usted se ha parado alguna vez al leer el versículo a meterse en una clase o ponerse como niño? ¿Recuerda cuando usted era niño y tenía que hacer eso en el pizarrón, en la pizarra de la escuela? Uno se imagina que al niño le pasan la pizarra, y si es un niño aplicado que procura aprender a escribir, va a estar todo el rato mirando a la palabra, a la letra del maestro, y todo el rato va a estar, hasta se le va a sacar la lengua, de la concentración, de estar todo el rato mirando y cómo va escribiendo. Pedro dijo, si queremos andar con Jehová, tenemos que hacer ese esfuerzo cuando miramos relatos sobre Jesucristo. ¿Cómo se comportaba Jesús? ¿Cómo pensaba? ¿Qué cualidad? ¿Y yo cómo estoy procurando? Cuando hacemos ese ejercicio, sin necesidad de sacar la lengua, entonces podemos llegar a vivir la vida como la vivía Jesucristo. Claro, el niño nunca llegaba a escribir como su maestro, pero el maestro premiaba el esfuerzo de hacerlo lo mejor posible. Por eso dice el texto, con sumo cuidado y atención, lo mejor que podamos. Pero es la manera como Jehová nos invita a andar con Él. Tercera manera como Jehová nos ayuda a andar con Él. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Dice, unidamente, háganse imitadores de mí, hermanos, y fijen los ojos en los que andan de la manera que concuerde con el ejemplo que ustedes tienen en nosotros. Una tercera manera como Jehová nos indica que podemos ganar en andar con Él es tomando en cuenta en quién fijamos nuestros ojos de aquellos hermanos que nos rodean. Porque si nos fijamos en hermanos que se nota que se están esforzando por vivir su vida de acuerdo a los principios divinos y aprendemos de su propio ejemplo, nosotros podemos ganar en cómo andamos con Jehová. Pero es lógico y se enseña muchas veces en nuestras reuniones. Podemos fijarnos en buenos ejemplos como nos podemos fijar en malos ejemplos. De hecho, los malos ejemplos son más fáciles de imitar. Por eso dice Pablo, fijen los ojos, tienen que hacer un esfuerzo por concentrarse en quién, en cierta faceta que yo quiero mejorar, quién en mi congregación me puede poner un ejemplo, una lección clara de cómo yo puedo progresar. Y me puede ayudar su ejemplo a ponerme mis propias metas. La verdad es que de todos podemos llegar a aprender sobre andar con Jehová. Porque todos los que estamos acá somos ejemplos de hacerlo muy bien en ciertas facetas de la vida. Y todos tenemos campo para trabajar. Pero si buscamos ese ejemplo positivo en cada uno de los que estamos, jóvenes, mayores, casados, solteros,
enriquecemos nuestra manera como andamos con Jehová. Por eso le damos tanta importancia a la necesidad de no faltar a las reuniones, porque acá podemos, el rostro de un hombre con otro hombre puede limarse, puede ayudarse a andar mejor con Jehová. ¿Cómo logra uno andar con Jehová? Mirando con aprecio en la Biblia, para dejar que nos guíe en nuestras decisiones cotidianas y en nuestro derrotero de vida, haciendo el esfuerzo máximo por imitar la mentalidad de Jesucristo y tomando el buen ejemplo de nuestros hermanos en las facetas en las que uno podría aprender de ellos. La última pregunta, ¿recuerda cuál era? ¿Y qué beneficios saco si hago todo ese esfuerzo? Son muchos los beneficios. Citamos un par de ellos nada más. Efesios capítulo 5, versículo 8. Efesios capítulo 5, versículo 8. Dice: porque en un tiempo ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz en relación con el Señor. Dice ahora: sigan andando como hijos de la luz. ¿De qué bendición se habla acá al decir sigan andando como hijos de la luz? Cuando uno anda con Jehová, uno anda ya como hijo de la luz. Es decir, uno es como que camina con una lámpara encima todo el tiempo. A todos nos ha pasado de irse la luz de repente y de noche. Y tener que buscar donde tenemos las velas o la linterna o el aparatito que tengamos para encender cuando se va la luz. En el proceso a oscuras de buscar la vela, ¿qué suele pasarnos? Porque tropezamos y a veces nos hacemos daño. O tiramos cosas y las rompemos. Porque no da gusto andar a oscuras. Lo que dice Jehová en este versículo es que quienes no andan con Él viven la vida a oscuras y se dan muchos golpes y rompen muchos cacharros. Hacen daño a sus familiares, se meten en serios problemas. Quienes andamos siguiendo la guía de Jehová nos ahorramos todos esos tropiezos y todas esas roturas porque nos acompaña la luz que es Jehová. Andamos como hijos de la linterna que es Jehová. Pongamos un ejemplo sencillo. Están los que andan a su manera, hacen lo que quieren con respecto a la sexualidad. El mundo, respecto de cuándo tener relaciones sexuales, cómo tenerlas, con quiénes tenerlas, tienen sus propias reglas, su propia interpretación, su propia caminata. Los siervos de Jehová nos esforzamos por ver el aspecto sexual, la inmoralidad sexual, como la ve Jehová, como Jehová nos indica en su palabra la Biblia. Eso ha hecho que tengamos matrimonios felices, que tengamos conciencias tranquilas cuando somos jóvenes o solteros, que podamos evitarnos muchos de los problemas que se acarrea cuando no se respeta el principio de Jehová sobre esta cuestión. Cuando la gente del mundo no respeta esto, ¿qué le pasa? Pues lo que siempre hemos escuchado de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo, tienen desilusiones amorosas, tienen divorcios no deseados que hacen daño a uno de los cónyuges y a los hijos si están, se acarrean enfermedades muy desagradables, pierden dignidad. ¿Cuándo le pasa eso a un cristiano? Cuando él se sale de la luz y deja de seguir los principios y le hace daño a veces a sus familiares cristianos que siguen, rompen cacharros por salirse de la luz. Beneficio. Si andamos con Jehová, disfrutamos aún en este tiempo de una vida muy protegida, de una vida que nos llena de satisfacción y da gusto. Nos evitamos tropiezos. Un segundo y último beneficio que citamos, un salmo, el Salmo 118, versículo 6. Salmo 118, versículo 6 dice: Jehová está de mi parte, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre terrestre? La misma imagen de todo el discurso, de las muchas veces que la Biblia habla de andar con Jehová, esa misma imagen mental transmite la idea de amistad. Uno no pasea con cualquiera, uno pasea con un amigo entrañable, con tu cónyuge, con tu familiar querido, con tu amigo querido. Esa es la idea que transmite la idea de andar con Jehová. Es una caminata entrañable. Cuando uno sabe
que está viviendo la vida acompañado por el ser más importante del universo, aunque no nos podemos librar de vivir una época muy terrible de la historia humana, uno afronta esta situación de un modo mucho más entero, de un modo mucho más valiente. Es como cuando en el colegio nos pasaba que había un niño presumido o altivo, así que un abusador de los demás. Y a lo mejor uno era un poco apocado, un poco tímido. Y cuando venía pues te quitaba las pipas o te metía el cogotazo, y uno andaba medio asustado de no encontrarse con el fulanito en el colegio. Pero ¿qué pasaba si un día llegaba este abusón y me encontraba a mí con mi papá que había venido ese día al colegio? O me hacía amigo de un fortachón, me hacía amigo de un niño mucho más fuerte que el abusón. Cuando venía el abusón, como que me crecía el pecho, porque ahora tengo al lado a quien me puede proteger. La vida es una vida complicada, no es un paseo de rosas. Pero dice Jehová, si andas conmigo, tu actitud para enfrentar las desilusiones y los problemas de esta vida no va a ser igual que si andas solo. Porque te vas a sentir que estás acompañado de un grandullón, el más grandullón del universo. Entonces eso te va a dar una fortaleza que te va a permitir enfrentar este tiempo difícil de la vida. ¿No es verdad que es una bendición andar con Jehová? Podríamos seguir la lista con que contamos con su Espíritu Santo, tenemos una maravillosa perspectiva para el futuro. Pero recordemos esta verdad que transmite un texto. Eclesiastés 12:5 dice, el hombre va andando a su casa de larga duración. ¿Sabe qué es la casa de larga duración? Es la tumba. Así que todos estamos paseando hacia la tumba. Si nos paramos a pensar, el paseo desde la cuna a la tumba es un paseo muy cortito. Y como dijo Job, harto de agitación. Pero Jehová nos invita a aceptar su mano y a andar con él, garantizándonos que este paseo cortito puede ser mucho más agradable y se puede alargar por la eternidad. Pero recordemos, andar con Jehová no es un mero título, no es una corbata que nos ponemos, es una forma de vida, es dejar que impregne en nuestra rutina diaria los principios de Jehová. Va a exigir valor y nos tiene que convertir en bichos raros en esta sociedad, porque la gran mayoría no anda con Jehová. Recordemos las tres maneras con las que Jehová nos quiere ayudar a andar con él. Su palabra, la Biblia, el ejemplo de su Hijo Jesucristo y el lindo ejemplo que nos ponemos entre nosotros en la congregación. Recordando siempre que no hay mejor forma de vida que vivirla de la mano de Jehová. Así que mientras la gran mayoría de la gente no va a caminar más allá de la tumba, si nosotros aceptamos la invitación de andar con Jehová, no terminaremos de pasear por la eternidad.